Este día vamos a continuar básicamente con el tema que ya dejábamos ayer. Ayer hablábamos sobre el tema el que lee entienda. Hoy hablaremos sobre el tema Dios es comprensible. Aun cuando muchas veces nosotros los cristianos hemos hecho incomprensible a Dios, realmente Dios es comprensible. Y como ya lo decía ayer nuestro pastor, Él quiere revelarse a todas las personas. Así que agradecemos que nuestro pastor Dani Perla está con nosotros para continuar con estos comentarios, para poder profundizar en la palabra de Dios. Recuerde que estamos comenzando un nuevo folleto de estudio. Apenas vamos en el segundo día de nuestro estudio, cómo estudiar la profecía bíblica. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para el tema de este día. Querido Padre, estamos agradecidos porque cada día crecemos en la comprensión de tu palabra. Algunas veces recordando algunas cosas que ya sabemos, pero definitivamente aprendiendo nuevas cosas, porque siempre estamos en constante aprendizaje. Danos sabiduría, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, pastor, hablando sobre Dios es comprensible, de hecho, acabamos de terminar una lección de escuela sabática que trató de ayudarnos a ver dos dimensiones que a veces han escapado a nuestra comprensión, el amor y la justicia de Dios, justamente porque tenemos ideas preconcebidas de quién es Dios y ha oscurecido el carácter de Dios. Pero respecto al tema de que Dios es comprensible, pastor, también la Biblia hace claro que hay una diferencia sustancial entre Él y nosotros. ¿Por qué a la hora de acercarnos a la Biblia, y particularmente al estudiar las profecías, es importante tener en cuenta lo que la Biblia enseña sobre la diferencia que hay entre Dios y nosotros? Bueno, creo que cuando nosotros pensamos en Dios, realmente es porque Él mismo puso en nosotros la capacidad de que nosotros razonemos y es lo que distingue al ser humano del resto de la creación. De hecho, a veces uno se asombra o se admira de los grandes inventos del ser humano, como se le ha llamado. Hay cosas que son muy extraordinarias, pero eso es apenas una pequeña prueba de quién fue el que nos formó a su imagen y semejanza. Amén. Pero que Él es infinitamente mayor y superior. Sí. De hecho, al contemplar este universo, creo que una persona que estudia algunos temas como de astronomía y estudia, por ejemplo, los hallazgos que han hecho los telescopios pues hacen, bueno, unos han sido mandados al espacio, otros aquí desde la Tierra, y cuando se estudia todos estos temas y uno ve tan vasto, tan grande que es el universo, bueno, y cuando uno ve una obra maravillosa, uno siempre dice, bueno, cuán grande es la mente y maravillosa en realidad es la mente detrás del que creó esa obra. Entonces, cuando vemos el gran universo, realmente Dios es infinitamente vasto, superior, a tal punto que nosotros no podemos contener en nuestra propia mente quién es Dios. Pero ese Dios desea revelarse a cada uno de nosotros. Y precisamente como la profecía bíblica nos puede ayudar a esto, pues por ser Dios quien es, Él es capaz de dirigir y de llevar hacia un destino que Él prefiere todas las cosas de la humanidad. De hecho, la Biblia, Dios nos invita, y ayer vimos que Dios quiere que nosotros la entendamos, Sí. pero no significa, ahora complementando el pensamiento, que nosotros vamos a llegar a un punto y decir, sí, yo ya entiendo todo de la Biblia, ya entiendo todo de la Biblia, ya no hay problema, yo no tengo ninguna dificultad, no tengo ningún texto que sea difícil para mí, y nunca vamos a llegar a ese punto, porque si nosotros entendiéramos absolutamente todo, sin que hubiera ninguna sombra, digamos, una duda o alguna pregunta, alguna inquietud, eso significaría que hemos alcanzado la mente de Dios, y eso no es posible. Siempre van a haber cosas que se van a escapar de nuestro entendimiento, pero, y aquí viene el punto bien importante,
lo que necesitamos entender y lo que deberíamos entender está dado en una forma entendible. Amén. Está dado en una forma clara y nadie necesita equivocar el rumbo. Nadie necesita perderse en el camino, porque lo que Dios ha deseado para los seres humanos, que es la salvación, eso está totalmente claro. Y lo bueno es que ese camino, esa verdad y esa vida, al final es una persona. Entonces, Amén. todo el que se relacione con Jesucristo va a encontrar la salvación, aunque van a haber cosas que, como hemos estudiado, van a sobrepasar siempre nuestra razón, debido a quién es Dios y cuán grande es Él. Y entonces, pastor, ¿cómo nos podemos motivar a estudiar el tema de las profecías cuando consideramos el hecho de que Dios tiene un problema para comunicarse con nosotros, porque Él es infinitamente mayor que todo lo que nosotros podamos imaginar, pero se comunica, nos da su palabra, dentro de su palabra nos da profecías? ¿Cómo nos puede esto motivar a estudiarlas para que, o por qué tenemos la certeza de que con la ayuda del Espíritu Santo, algo que ya se decía ayer, vamos a poder comprender lo que Él desea que comprendamos como el plan de salvación? Bueno, creo que una de las cosas que en la Biblia nosotros encontramos, especialmente ya en el Nuevo Testamento, después que Cristo vino, porque recordemos que ese era el gran enfoque, toda la profecía del Antiguo Testamento apuntaba hacia el futuro. Sí. Y se cumplió, Cristo vino. Ahora la profecía apunta hacia el pasado, lo que ya se cumplió en Cristo, y lo que falta para cumplir y terminar toda la obra de la salvación. Pero los apóstoles, los primeros cristianos, siempre relacionaban todo lo que ellos estudiaban de la profecía, lo relacionaban al tema de la salvación. Decían, mire, esto se ha cumplido y esto tenía un beneficio, o sea, el beneficio. Claro. Y yo creo que esto es lo importante, hermano Gerson, porque no es un asunto de tener una teoría. Claro. El beneficio de conocer estos temas, conocer la profecía bíblica, era relacionarlo siempre con Jesús. Por ejemplo, esa fue la clave del sermón de Pedro en el Pentecostés. Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro va hacia un repaso de la historia, habla de David, habla de un montón, pero todo para mostrar cómo se había cumplido estas profecías en Cristo y que Él era el Salvador, y mostraba esto. Entonces las personas sintieron en su corazón el deseo de ser salvos y ahí preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse, bautícense. Ve que siempre era conducir hacia la salvación, no era meramente por obtener un conocimiento. Estudiar la profecía bíblica no es para, bueno, yo voy a ser el más genio aquí, soy el que más sé de profecía, me sé de memoria dónde están los textos, me sé de memoria en los libros, en qué cita se encuentra, en qué párrafo. Y toda la cronología. Y todos los números, correcto. Yo creo que está bien si alguien puede tener una memoria magnífica, no hay problema. Ahora, con la tecnología, creo que los buscadores y todo eso digital, pues se hace más fácil buscar algo y ya memorizamos lastimosamente menos porque pues sabemos cómo buscar algo. Pero el punto es que al final el beneficio es siempre relacionar todo con Jesús, porque Él es la salvación. Amén. Y no estudiar la profecía meramente por el deseo de obtener un conocimiento que va a ser como el conocimiento que tenga cualquier persona en cualquier otra área, en cualquier otra ciencia, pero que no va a ser un efecto en su vida para salvación. Y en ese sentido, yo le doy gracias a Dios porque la salvación se simplifica en la persona de Jesús, y no importa el grado de conocimiento, de tiempo que una persona tenga estudiando la profecía bíblica, creo que va a lograr al final lo que es la salvación, si lo que entiende, lo que logra entender, le ayuda para aferrarse a las promesas de salvación que Dios ha hecho. Amén, amén. Y eso me lleva para una pregunta final, que es, entonces, pastor, ¿cómo podemos hacer el hábito, la práctica de concentrarnos
en lo que sí sabemos de la Escritura. Claro, vamos a ir aprendiendo cada día más porque podemos aprender. No estamos diciendo aquí que no vamos a seguir aprendiendo, pero ¿cómo podemos concentrarnos en lo que sí sabemos y actuar en consecuencia con ello, vivir de acuerdo a lo que estamos aprendiendo cada día, en lugar de concentrarnos tanto en lo que no sabemos o que incluso de alguna manera ya se nos ha revelado en la Biblia que tal vez no vamos a conocer de este lado de la eternidad? Bueno, creo que hay personas que tal vez tienen esa curiosidad y esto en la Biblia se menciona, por ejemplo, cuando Pablo llegó a Atenas, se menciona a los epicúreos y los estoicos, eran filósofos griegos y muchos se interesaban en qué era lo nuevo, qué era lo fascinante. Pablo habla de aquellos que tienen comezón de oír, o sea, cada vez una enseñanza nueva, algo nuevo, algo para la imaginación, para la mente, pero la cosa no es estar acumulando conocimiento por acumular conocimiento, sino cuánto ese conocimiento me conduce a conocer a Jesús, que es el autor de la salvación, y a ser una mejor persona. Porque una persona puede tener un montón de títulos, pero ni siquiera puede tratar a la esposa, al esposo, a los hijos, a los compañeros, lo que sea, a sus vecinos. Entonces nos puede pasar lo mismo en la vida cristiana. Y podemos estar más preocupados por lo que no sabemos que por lo que conocemos, que va a determinar o a influir en nuestra salvación. Así que yo creo que nosotros tenemos que hacer un balance. Si es bueno seguir estudiando, la senda de los justos va creciendo, va aumentando. Usted lo mencionaba también, tuvimos una lección en el trimestre pasado muy iluminadora, realmente con mucho aprendizaje de temas que tal vez no exploramos normalmente, y está bien que alguien nos guíe, pero la pregunta es, bueno, conocí algo nuevo, subí un peldaño, ¿cómo afectó mi vida aquí y ahora? ¿Cómo me hizo una mejor persona? ¿O simplemente sigo siendo igual y solo ahora conozco nuevos términos? Esa es la pregunta. Claro. Entonces, en ese sentido, no debemos preocuparnos tanto por lo que no sabemos, que por lo que sí sabemos y no estamos poniendo en práctica o no estamos permitiendo que afecte nuestra vida. De hecho, hay un principio en la Biblia, hermanos Jesús, una persona puede obtener conocimiento y no pasa nada, aún bíblico, pero si una persona practica lo que ha recibido, Dios le va a dar más. Amén. O sea, para que Dios le dé más, tiene que soltar. Entonces Dios vuelve a llenar esa mano. Y es un principio que sucede con todo lo que Dios hace. Imagínense si un palo de mango, por ejemplo, árbol, ¿verdad? Que da como fruto los mangos. Y imagínense qué sucedería si todos los frutos siempre están ahí todo el tiempo en el mismo lugar y ahí mismo nacen los nuevos frutos. Y bueno, eso sería un caos, cargaría a ese árbol. Pero no, primero salen los que van a salir, caen, luego vienen otros y así va. Entonces hay ese principio. Si nosotros queremos que Dios nos revele más, nos dé más, tenemos que practicar más, vivir más, y entonces vamos a esperar que Dios pueda revelarnos aún más. Así que bueno, ahí están algunas ideas que son básicas para lo que vamos a estar estudiando. Recuerde que esta semana estamos hablando sobre algunos principios de interpretación de la Biblia, de la profecía, que tiene sus matices y es importante tenerlos presentes. Con esto en mente, pastor, me gustaría que orara por nosotros para que hoy podamos decir al Señor, Señor, queremos realmente aprender de ti y tener la actitud de no creer que lo sabemos todo, porque no lo sabemos, y más bien decirle, Señor, ayúdame a practicar lo que ya me mostraste para que tú puedas bendecirme con lo que necesito saber en adelante. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente porque nos das esta oportunidad de conocer más acerca de ti. Gracias porque tú te has autorrevelado al ser humano. ¿Qué sabríamos, Señor, de ti, tu gran plan de redención, de amor, si no fuera
por lo que está escrito en tu palabra. Fracasaríamos, no tendríamos esperanza. Te damos gracias, Señor, porque has enviado un mensaje. Permítenos, Señor, ir creciendo en esa comprensión, en la gracia y el conocimiento del plan de salvación. Ayúdanos para relacionar todo esto a la persona de Jesús, quien es el amante Salvador. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.